Buenas noches, bienvenidos sean todos ustedes a este su programa Ni Más Ni Menos. Este es un concepto de comunicación que hemos concebido para compartir con ustedes las informaciones, los comentarios sobre los hechos y acontecimientos que por su importancia impactan la vida de los dominicanos. Yo soy Arturo Méndez Zarzuela, un servidor de ustedes, productor general de este espacio, y les invito para que permanezcan conmigo por los próximos 55 minutos. Prometiéndole además que este programa usted puede verlo en familia, compartirlo con su cena, porque realmente no presentamos escenas grotescas ni usamos palabras soeces. Recordamos además que puede verlo a través de todas nuestras redes sociales y si no puede verlo en directo, puede verlo en diferido a través de nuestro canal de YouTube. Programa Ni Más Ni Menos. Ahí estará sin comerciales y sin edición. Totalmente completo. Usted puede darle a la campanita, puede darle a seguir, puede darle me gusta, puede hacer sus comentarios siguiendo la misma tónica que nosotros usamos, respetando el derecho que tienen los demás. Bueno, miren, nuestro país sigue viento en popa y a toda vela. Se siguen dando o enviando mensajes de una parte de la sociedad que lamentablemente no sabe reflejar el deseo de un conglomerado que quiere, como decía un tío mío ido a destiempo a los 90 años, Dios lo tenga en gloria, que no saben tirar para adelante, saben tirarlo todo a la porra, enviarlo a la porra. Hoy falleció lamentablemente un hijo de un gran amigo de Jesús Abreu, cariñosamente Joselito. Fue un joven que trabajaba en las 4F como un repartidor tuvo un feo accidente sin casco protector, tuvo fracturas de pierna y lamentablemente tuvo ese accidente mientras trabajaba. Hay otros que lo tienen calibrando, otros rebasando por donde le da la gana, otros echando gabela, haciendo competencia, pero todos tienen el mismo final, nefasto, grotesco. Vemos mucha gente lisiada por ahí. Y qué pena que no cogemos cabeza con ejemplos de otros. Tienen que pasarnos las cosas. Quien habla tuvo un muy penoso accidente en 5 de abril de 1974. A la edad de 20 años. Un accidente, y lo estoy contando porque usaba el casco protector. Me desplazaba bajando la calle Alma Mater a esquina José Contreras, terrenos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en nuestra época de estudiante. Y ahí me impactó una camioneta. Estoy vivo, lo estoy contando porque tengo una prótesis de platino en la pierna derecha. La cabeza del fémur mía es de platino, de pierna derecha. El que me conoce de toda la vida sabe que es así. Y hay mucho lastre y mucho problema por eso, accidentes. Pero no solamente los motociclistas, y qué pena, porque un impacto de motocicleta es prácticamente la muerte o fracturas. Patanas que conducen autobuses de gran calado, camiones que transitan a cada momento, usted va en preferencia y viene un camión de esos grandotes y quiere entrar a la brava y se le cruza y usted tiene que pararse, huyendo porque el abuso es el más grande, quiere tragarse al más pequeño. Realmente debemos de cambiar el chucho, tenemos que cambiar el tono, sobre todo los más jóvenes. Estamos viviendo una época como si fuera de guerra. En la guerra
En los países cuando están en guerra, los padres se entierran a sus hijos. En tiempos de paz, en los países civilizados, los hijos y los nietos entierran a los padres y los abuelos. Pero estamos viviendo como si fueran tiempos de guerra, donde los hijos son enterrados por sus padres y por sus abuelos. Y esto no habla bien de una sociedad, no habla bien. En otro orden, mire, yo quiero que hay un video del caso de Santiago, el oncológico de Santiago. El número 10, el Instituto Oncológico de Santiago. Ponme el video número 10, por favor. De medida de coerción contra Héctor Antonio Lora Cruzeta, Luisa Yaciris Guzmán y Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exdirectivos vinculados al Patronato Cibaeño contra el Cáncer. Según el Ministerio Público, los detenidos desviaron recursos destinados a la atención de pacientes con cáncer en el Instituto Oncológico Regional del Cibao. El Ministerio Público sostiene que se utilizaron maniobras fraudulentas para sustraer fondos de la Seguridad Nacional de Salud y del patronato, causando prejuicios a pacientes oncológicos del régimen subsidiado y al Estado dominicano. Papi Lora es una persona muy conocida en Moca. Ingeniero Papi Lora, no sé si es ingeniero civil, ingeniero de sistema, electromecánico, pero ingeniero. Fue síndico de San Víctor cuando era un distrito municipal, en los tiempos de María Tellería, la doctora María Tellería. Él era de la cuadra de María Tellería, reformista, que tuvo mucho poder en Moca. Realmente no hemos vuelto a saber de María Tellería, no sabemos cómo está. María Tellería fue regidora en el municipio de Moca, presidenta inclusive de la sala capitular. Una persona que concitó mucho poder. Y algunos sindiquitos de estos, presidentes de juntas distritales, los quitaba y los ponía en algunos sitios. Bueno, pues Papi Lora fue uno de esos. Y a Papi Lora se le ha acusado muchísimo. Hay un caso que llama la atención porque estas primeras denuncias y los primeros sometimientos sucedieron hace cerca de un año, y ahora cuando le allanan y como hace el Ministerio Público en nuestro país, hace un escándalo, una bulla. No estamos diciendo con esto que no sea culpable o que sea culpable. Lo que sí que es penoso y lamentable cómo se juega en nuestro país con la salud de la gente. La salud en casos como este de cáncer, de lo más necesitado, porque el que va al Instituto Oncológico del Cibao, a Instituto Oncológico Regional del Cibao, es la persona que no tiene recursos económicos. Porque es que el que es rico, el que tiene recursos económicos, tiene un oncólogo privado y va a un centro oncológico de esto. Pero ese lugar, y hay denuncias, señores, de que todos los tratamientos para el cáncer son de alto costo. En mi familia, 2 hermanos míos han muerto de cáncer y mi mamá murió de cáncer. Y otros que han tenido padecimiento. Como una hermana que en 1992 recibió una cirugía para extirparle un miembro de un seno. Y es sobreviviente de cáncer. Y esto es un abuso, como el caso de Senasa, igual o peor. No importan los montos. Se habla de 800 millones de pesos. Y hay unos reportajes donde hay personas que dan cuenta que él decía, no, a mí no me importan los enfermos, a mí me importa la institución esta. ¿Y cuánto le deja a la institución? Porque presumiblemente todas las cuentas de bancos estaban a su nombre. Si es culpable y en verdad estos hechos se cometieron así, que pague.
Y quienes le acompañaron que paguen, sin necesidad de que uno sienta deseos de solazarse con la desgracia de nadie. Pero aquí hay que empezar. Es lo mismo que mucha gente está diciendo, que esto es guardia, que esto siempre se ha hecho, que eso no es motivo para que se haga. Los asaltos, los atracos siempre han existido. Y usted no sale a atracar porque hay atracadores. Bueno, pues que lo agarren atracando, que pague su pena. Esto es lamentable que suceda así. Pero vamos a ver, porque el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional condenó este martes a 29 imputados en casos Coral 5G entre 3 y 20 años. Veamos la información. Al concluir la audiencia, donde fue condenado a 20 años de prisión y al pago de 400 salarios mínimos, el exdirector del Cuerpo de Seguridad Presidencial, Adán Cáceres, no emitió ninguna declaración. En general, ¿qué hay que decir el país? El exdirector del Cuerpo Especializado en Seguridad Turística, Juan Carlos Torres Roviu, y el coronel Ramón Núñez de Asa recibieron el mismo tipo de sentencia. Declara a los imputados Adán Benoni Cáceres Silvestre y Juan Carlos Torres Roviu, de generales que constan en la sentencia, culpables de asociación de malhechores, prevaricación, desfalco, estafa contra el Estado, enriquecimiento ilícito, incremento patrimonial y lavado de activos agravado por su condición de funcionarios o servidores públicos y haber sido cometido en asociación, hechos previstos y sancionados en los artículos 166, 167, 265, 266 y 405 del Código Penal. Es una decisión histórica que ha condenado entre 10, 15 y 20 años a la plana mayor de esta estructura criminal, y esta sentencia es un reconocimiento al trabajo del Ministerio Público y a la fortaleza de la investigación. Nosotros esperamos que en la medida que nosotros sigamos presentando las pruebas como lo hemos hecho hasta ahora, los tribunales sigan enviando señales de esta naturaleza que nos permitan seguir empujando la frontera de la impunidad. Porque aunque digan que tengo una mansión... La pastora Rosy Guzmán y el general Julio Camilo de los Santos Viola recibieron sentencias de 15 años de prisión y el pago de 400 salarios mínimos. Aquellas personas que fueron condenadas, obviamente vamos a apelar, porque no estamos de acuerdo con esa sentencia. Y lo de 5.000 millones porque yo entiendo que hay una... Estado, ¿qué usted tiene que decir? Porque yo entiendo que es una sentencia que nunca antes se había emitido una sentencia como esta. Personas condenadas a 20 años por actos de corrupción, cuando normalmente por estos actos se han condenado a 8 o 10 años, no más de ahí. Así que yo entiendo que es algo sin precedentes. Esmeralda Ortega Polanco, Boners Reyes Batista, José Manuel Rosario Pirón, Kelman Santana Martínez y Franklin Antonio Mata Flores, también implicados en el caso, fueron condenados a 10 años de prisión. Las juezas del primer tribunal colegiado del Distrito Nacional dispusieron el pago de una indemnización al Estado de 5.000 millones de pesos. Toda vez de que el Ministerio Público había solicitado 20 años para nuestro patrocinado, el tribunal encontró falta para una condena de 10 años y nosotros, en virtud de lo que establece la normativa en su artículo 433, vamos a recurrir la sentencia. Es la primera vez que una cúpula militar activa es condenada en los tribunales de la República por hechos cometidos durante el ejercicio de una función pública, pero sobre todas las cosas, es la indemnización más alta que se ha otorgado a favor de una víctima en un caso de corrupción pública. Una indemnización de 5.000 millones de pesos y el reconocimiento del Estado Dominicano como víctima de hechos cometidos por funcionarios. Raúl Alejandro Girón Jiménez recibió la pena de 5 años de prisión, pero tras el tiempo transcurrido en este caso, el tribunal lo condenó como pena cumplida. En tanto que fueron absueltos Tanner Antonio Flete Guzmán, Manuel de Jesús Alba Solano, Guillermo de Jesús Torres Roviu, Santiago Antonio Suárez Peguero, Miguel Ventura Pichardo y Eric Daniel Pereira Núñez. Bueno, que siga la fiesta. Wilson Camacho está feliz porque la última vez en el otro fallo dijo que la jurisprudencia de la impunidad estaba campeando por si fueron en la jurisdicción, o sea, por parte de los jueces. Vamos a esperar.
Bueno, yo quiero brindarle una información. La ETT es la empresa de transmisión eléctrica estatales. Realizará mantenimientos programados del 16, o sea, desde hoy hasta el jueves 19 de junio para fortalecer la confiabilidad del sistema de transmisión eléctrica dominicana. Y es que ejecutará trabajos de mantenimiento preventivo, reemplazo de estructuras por deterioro y adecuaciones en instalaciones de transmisión con el propósito de fortalecer la estabilidad del sistema eléctrico nacional y prevenir averías, garantizar un servicio de transporte de energía más confiable y eficiente. Los trabajos del día 16 hoy de reemplazo de estructuras deterioradas de transmisión en Bonao 2 y La Vega de 69 kilovatios. En la línea de 69 kilovatios de Bonao 2, La Vega, las labores se desarrollarían de 9 a 3 de la tarde, afectando el servicio eléctrico en las comunidades del Pino, Pontón, Los Prados del Norte, Residencial Don Pedro, entre otros. Mañana, miércoles y el jueves, continuarán los trabajos de igual manera. Mientras nosotros nos vamos a nuestra primera pausa comercial y cuando retornemos tenemos mucho más para compartir con ustedes en su programa Ni Más Ni Menos. No le cambien. Gracias por mantener nuestra sintonía. Miren, el espacio político en la República Dominicana se ha caldeado. Y se ha caldeado de tal manera que muchos funcionarios envalentonados, otros que aspiran a ceñirse la ñoña, también por su parte. Escuchaba el viernes pasado Andrés Bautista García, un hombre muy maduro políticamente, usted puede pensar lo que usted quiera, pero Andrés es un hombre con una recia formación en el manejo político, con 50 años de ejercicio de la actividad política. Y decía Andrés que los partidos políticos existen en función de ejercer el poder, o sea, de llegar al gobierno, a gobernar. Y yo agrego, hacer las transformaciones necesarias para producir bienestar en la gente. Ese es el objetivo de los partidos políticos. Pero los partidos cuando llegan, dice Andrés, los miembros y los funcionarios se vuelven locos. No le hacen caso a la gente, a los compañeros, en este caso, de su PRM. Se envanecen en el poder, no hacen lo que tienen que hacer y pierden el poder. Yo diría que en muchos casos, los partidos políticos, todos, porque el PLD marcó diferencia en principio y se manejó sus diferencias y duró 20 años con una interrupción de 4 después de los primeros 4, pero gobernó 16 años corridos. Cuando empezaron las apetencias, se convirtieron en voraces en el Estado y ahí tienen los resultados, sometidos un paquete de gente a la justicia, otros condenados. Pero los PRMistas no cogieron cabeza, no han cogido cabeza y hoy tienen un despeluñe. Dice Yayo San Lobatón que la existencia de conflictos internos por la candidatura presidencial del PRM, la lucha por el poder dentro del PRM ya está a flor de piel, sin iniciar aún el proceso de convención, la batalla por la sucesión presidencial para 2028 se arrecia. Esta es la número 9, señor director. Vamos a ver. Tenga usted el liderazgo que usted tenga, que tenga 3 alcaldes, que tenga 3 diputados. Eso es una sin razón. Hágalo quien lo haga. Y te está hablando un fundador del PRM, que tengo alcaldes, que tengo senadores, que tengo diputados. Pero no podemos tener eso. No podemos tener eso. Aquí lo que hay que ayudar a Luis
ayudarlo a gobernar con madurez, con sensatez, entendiéndonos todos, que somos amigos, que no hemos criado juntos. No, esa discutidera por pendejar tenemos que dejarla. Y el que lo haga lo vamos a decir con nombre y apellido. Lo vamos a decir con nombre y apellido. Nosotros no vamos a permitir que se juegue con el PRM. Y si queremos, y si mañana hay una competencia hay que ganarle a David, pues se le gana. Pues se le gana a Carolina. El hombre estuvo regado porque se avecinan tormentosas, como diría Montserrat Méndez Tavares. Se avecinan tormentas tormentosas en el PRM, y si no saben manejar esas aspiraciones desmedidas que tienen, se van a joder. Se van a joder porque los partidos en el poder, independientemente de que el ideal de democracia tiene que existir y tiene que haber la madurez necesaria para que quien pierda asuma que perdió y quien gane no se envanezca en su triunfo y acepte con humildad a los perdedores, que son parte del conglomerado. Porque esta lucha del PRM es peligrosa. Pero vamos a ver lo que dice Yayo San Lobatón respecto a ese pleito que tienen con Carolina y que se ha metido también Wellington Arnaud, que supuestamente tiene, pero nunca marca más de un 2 o un 3, como cuando marca demasiado. Pero tienen todas las estructuras, y a eso se refería Yayo. Vamos a ver el video, Rubio. ¿A quién apoyaremos? ¿A quién veremos? Eso no es un tema de ahora. Lo que yo quise aclarar ahorita es que yo en estos últimos 5 años no he visto una encuesta donde David no esté arriba. Por muchos puntos, yo no lo he visto. Por 20, por 30, por 40, yo no lo he visto. Ahora, esa es una realidad, que la convención no es mañana. Entonces, lo que yo he dicho aquí es que nosotros tenemos que proteger los liderazgos que tenemos en el partido. Inclusive si mañana es con Yayo, bueno, pues hay que proteger a Yayo, pero por eso yo lo he dicho de manera clara. Yo no entiendo por qué eso no es algo que a todos nos debe llevar a niveles de prudencia y niveles de conciliación. Miren, este problema, si no lo saben manejar, los PRMistas van a saber lo que es mambo. Y la suerte de los PRMistas es que los PLDistas y los FUPistas no han entendido que divididos no van para ningún lado. Que la única manera de llegar al poder, PLDistas y FUPistas, es si se unen. Miren lo que dice Omar Fernández respecto a esta situación de división que tienen. Omar Fernández dice: el contrincante común del PLD y la Fuerza del Pueblo es el PRM. El senador por el Distrito Nacional Omar Fernández sostuvo este martes que el rival de la Fuerza del Pueblo no es el Partido de la Liberación Dominicana, sino el partido de gobierno. El contrincante que ambos partidos perseguimos es el oficialista, el PRM, y tenemos que combatirlo con buenas ideas y buenas propuestas que superen las políticas que ellos han hecho en los últimos años, expresó Fernández, al ser entrevistado en un programa Panorama en la mañana de hoy. El congresista entiende que actuando de manera unificada es como la oposición podrá pisar las escalinatas del Palacio Nacional a partir de 2028. Sostuvo que si en el camino tiene que darse cualquier nivel de conversación, como creo que es altamente posible, que se dé, se ejecutaría con miras de las elecciones municipales, y ahí habrá un primer ejercicio de qué tan real puede llegar a ser esa conversación. Omar Fernández ha planteado que la única forma que tiene la oposición de desplazar al PRM gobernante es la unificación. Pero dentro de su partido, la Fuerza del Pueblo, se ha peleado con uña y diente para desgarrar la base social del PLD
entendiendo que es ahí que está su nicho de fortalecimiento. Y Omar Fernández habló en otros términos, también lamentando la partida, por ejemplo, de la diputada de Puerto Plata, que se fue con su papá, un ex gobernador en el gobierno del PLD, y renunciaron. Dice Omar Fernández que no siempre los que renuncian de la fuerza del pueblo es porque los compran, sino porque a veces se disgustan. Y lamentó que no se hagan en la fuerza del pueblo lo que se tiene que hacer con miras a fortalecer las estructuras. Pero vamos a ver lo que él dice en el número 8. Señor director, número 8. Cuando mi partido me lo permita. Yo creo que lo ideal es que mi organización, en ese examen de introspección que creo que deberíamos hacer todos, es entender cuáles roles le toca jugar a todos los compañeros y compañeras. Yo creo que todos los militantes que tiene mi partido tienen un rol importante y tienen mucho valor que agregar a esta organización. Hay muchos talentos ocultos también, muchos talentos que quizás por circunstancias no se han desarrollado, no se visibilizan tanto, pero son tremendos. Yo sé de jóvenes, de no tan jóvenes, que tienen un liderazgo y una potencia impresionante en su provincia, en su demarcación, que lo que necesitan es un poco de empoderamiento. Y yo estaría perfectamente disponible a convertirme, si así lo desea el partido, en un frente que pueda ayudar, que pueda colaborar con la actitud de sumar para que este partido, digamos que el buen camino que viene recorriendo sea aún más potente, tenga mucho más fuerza, tenga mucho más garra y se convierta en un partido mucho más grande que el que tenemos hoy. Omar Fernández dijo claro que prácticamente la fuerza del pueblo no lo deja salir. El partido le ha prohibido salir a caminar el país porque entienden que le está haciendo ronchas a su padre. Y todos sabemos que el partido Fuerza del Pueblo, la Fuerza del Pueblo, LFP, es Leonel Fernández presidente. Eso es un proyecto político que se concibió para Leonel Fernández ser candidato, hasta que se muera. Porque no hay forma de que él no entienda otra cosa. Y eso que dice Omar, que hay que dinamizar. Señores, miren, aquí hubo una convención de la Fuerza del Pueblo y yo hablaba con uno de los dirigentes de la Fuerza del Pueblo. Le digo, mira, no maltraten a esos muchachos jóvenes que están participando por ocupar un puesto. No, eligieron una serie de carcamales. Por ejemplo, bloquearon a Dani Pérez, alcalde de Liguerito, el único alcalde, el único sindiquito que tenían de los presidentes de juntas distritales, el único que ganó solo. Y no entendieron el liderazgo de ese muchacho en una zona que tiene que ver no solamente con el distrito municipal de Liguerito, sino de La Ortega. Ahí está, y esa zona de La Pista, que es la zona de influencia que tradicionalmente ha sido PLDista y ahora tenía la influencia de la Fuerza del Pueblo. Bueno, pues Dani se le fue para el PRM. Te dice, atrás de casa, ese muchacho es rico, ya. Un empresario muy próspero, joven, muy trabajador, con una historia de vida. Pero lo golpearon. Prefirieron elegir como secretario general y como presidente del municipio a unos señores que con todo el respeto posible. Y lamentablemente la Fuerza del Pueblo es un partido, ya la estructura, usted ve los dirigentes y son personas que realmente están en otra etapa de la vida. Esto, naturalmente, pueden hacer lo que quieran, porque yo ni soy de la Fuerza del Pueblo, ni soy del PLD, ni soy del PRM. Simplemente hago un ejercicio de comunicación entendiendo que los partidos políticos son el sostén de este débil sistema democrático que tenemos, pero que es un ejemplo en toda Latinoamérica de fortaleza, porque lo que nos circunda
circundan, los países que nos circundan, están mucho más débiles. Y esta paz social que tenemos, y esta libertad de que disfrutamos, y este derecho que ejercemos en la democracia, tenemos que fortalecerlo. Y para fortalecerlo necesitamos partidos políticos fuertes, tanto en el gobierno como en la oposición. Y la gente entiende que es omnipotente y que tiene derecho a todo cuando ejerce el poder y cuando entiende que puede, desde una posición ventajosa en la oposición, llegar a ejercerlo. Y no entienden que la peor característica que puede tener un político es la prepotencia, la altanería. Vamos a esperar. Y esperando que todo esto sea para bien, naturalmente, es que hacemos este comentario. Pero bueno, mire, en ese mismo sentido, se ha estado clamando porque mejore el entorno económico. Y ha habido mucha denuncia. Por ejemplo, Leonel Fernández se malentonó en España. Dijo, Leonel Fernández hizo 6 reformas fiscales en 12 años de gobierno. 6 reformas fiscales. Pero él no quiere que este gobierno haga una. La número 4. Todo está listo para ser aprobado. El paquete de medidas que sometió el Poder Ejecutivo a través del Ministro de Hacienda y Economía al Congreso Nacional. La número 4, señor director. Este martes concluyeron las consultas de la iniciativa tras las exposiciones del ministro de Hacienda y la IRD, por lo que la Comisión Bicameral debatió la iniciativa y de inmediato aprobó el informe que podría presentarse este miércoles. Habrá un informe que será presentado aquí en el Senado y habrá otro informe que será presentado en la Cámara de Diputados. Con esas 2 consultas vamos a cerrar. Este ha sido un proyecto que ha tenido una amplia aceptación de la sociedad. La Asociación de Industrias solicitó modificaciones a varios artículos de la pieza, especialmente los relacionados con exenciones al asfalto y disposiciones que benefician a algunos fideicomisos, al considerar que podrían colocar en desventaja a la producción nacional frente a las importaciones. Es algo que discrimina de manera directa al sector de manufactura local de hormigón y concreto, y aleja las posibilidades de que aquí esos materiales se utilicen en los programas de pavimentación vial en el país, y sigue ensanchando esa brecha entre las importaciones y la producción local. El ministro de Hacienda, Magín Díaz, respondió las observaciones de los industriales, asegurando que el proyecto está abierto a mejoras y que precisamente el objetivo de su discusión en el Congreso es escuchar las propuestas de los distintos sectores y evaluar posibles ajustes. Yo creo que hemos preparado un proyecto que es sensato, dada la coyuntura, es progresivo, el que tiene más capacidad contributiva paga, hay muchos beneficios para las micro, pequeñas, pero también para el sector industrial hay muchos beneficios, pero siempre estamos abiertos a escuchar. Bueno, es importante que se socialice. No es verdad. Mire, hay un proyecto a través del cual se establecía no solo una rectificación fiscal, sino una reforma a través de la cual el país se encomendara, había debían discutirse un pacto eléctrico, un pacto fiscal, un pacto de desarrollo realmente general, y esto debía discutirse en la Estrategia Nacional de Desarrollo, que es un instrumento que, vamos a decir, que se inventó Leonel Fernández, que se constitucionalizó en el 2010, en la reforma constitucional de 2010, y a través de la cual se podían discutir los temas, pero nunca se pudieron discutir. Cuando el PRM era oposición, nunca quiso apoyar el pacto eléctrico.
Nunca quiso. Y no se aprobó por eso. Nunca quiso aprobar el pacto fiscal y no se aprobó por eso. Pero ahora la oposición, que fue víctima de todo eso, tampoco quiere aprobarle al gobierno esa vaina. Pero es que tenemos una clase política que una cosa es cuando está arriba y otra cosa es cuando está abajo. Y así, real y efectivamente, no se puede. Hay que hacer un plan de rectificación fiscal. Hay que desmontar todo ese gasto tributario que, reitero, llegará este año a 400,000 millones de pesos, dijo el Ministerio de Hacienda y Economía. Y el gasto fiscal no es más que todas esas exenciones y todas esas dádivas que se le dan a los multimillonarios, a ese 1% que es dueño del 80% de la riqueza que se produce en la República Dominicana. Ese 1% de la población. Entonces, así no se puede. Vamos a esperar. Más adelante tendremos que hacer otra rectificación fiscal u otro pacto fiscal, porque particularmente yo entiendo que con estos cambios que no quieren llamarle reforma fiscal, es una reforma fiscal, todo lo que tiende a cambiar la estructura impositiva del país, aunque sea en un ápice, es una reforma fiscal, y prueba de eso es que está en el Congreso porque tiene que ser aprobado por el Congreso. Que no es una reforma que va a impactar negativamente a la población, es posible que sí. Que no es una reforma que va a cambiar la estructura impositiva en gran escala, que no demandará, procura demandar más de 40 a 50 mil millones, que yo entiendo que hay algo subyacente hay, porque el gobierno por lo menos necesita 100 mil millones de pesos para enmendar los entuertos que ha cometido, con el gran gasto corriente que ha tenido a través de todo el tiempo que ha gobernado, excesivo gasto corriente, independientemente de que se diga que hoy que se han reducido en 40 mil millones de pesos los gastos corrientes del gobierno en este año. Pero vamos a esperar, vamos a esperar que sí cambie. En tanto, hay buenas noticias respecto al problema Irán, Estados Unidos e Israel, cosa que ha hecho que el petróleo baje de los $80. El barril de petróleo, pero con esta información venimos cuando retornemos luego de esta pausa, no le cambie. Gracias por mantener nuestra sintonía. Miren, Donald Trump, que ha estado hablando desde hace mucho tiempo, desde que es presidente hasta por los codos, y dice una cosa hoy y otra mañana. El mercado del petróleo, gracias a Dios, ha estado disminuyendo. Bueno, a las 7:33 minutos de esta noche, estaba chequeando ahora en la pausa, en la Bolsa de Valores de Nueva York, el West Texas, el intermedio de Texas, que es el que usamos como referencia para la República Dominicana y toda América, se cotizó a $76.49 y subió en la última cotización 44 centavos de dólar, porque estaba a 76,5 realmente. Y esto por un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán. El petróleo se mantuvo en tendencia a la baja, iniciada por la conversación iniciada desde Washington y Teherán, que anunciaron un acuerdo de paz para poner fin a la guerra tras más de 100 días y reabrir el estrecho de Hormuz. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su vicepresidente J.D. Vance ya han firmado de forma electrónica el memorándum, por lo que por la parte iraní fue rubricada por el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Khalifah. Es el acuerdo a través del cual se cierra el estrecho de Hormuz
a pesar de que Irán mantiene que junto con Omán deben crear una estructura protectora de ahí. Esto se firmará finalmente el viernes cuando se reúnan en Suecia, en un centro turístico, imagino que con mucha seguridad, sobre todo de parte de Trump, porque el FBI dijo que desmontó un atentado que se iba a cometer contra Trump el día de su cumpleaños. Trump cumplió 80 años el fin de semana y lo celebró con una pelea de perros, como dice un amigo mío, en los jardines de la Casa Blanca. Donald Trump como decimos vulgar, en el argot coloquial de los dominicanos, ha queroseado el poder norteamericano. Montó una pelea en los jardines de la Casa Blanca, una pelea de eso de artes marciales mixtas. Esa fue la celebración, la fiesta que hizo Donald Trump para celebrar su cumpleaños. Dice el FBI que dio unas declaraciones hoy que desmontaron un atentado que se cometería contra Donald Trump. Mire, se ha estado denunciando que la encargada de Supérate estuvo usando un helicóptero de las Fuerzas Armadas en campaña política. Vamos a ver la número 3. Reforma fiscal, este país tiene que llevárselo el diablo, ¿eh? Nosotros nos rinde el dinero. Güey, así no. Usando los recursos del Estado. Un helicóptero de las Fuerzas Armadas en el gobierno. Es increíble, compañeros, mírenlo aquí. Usando los recursos del Estado, las Fuerzas Armadas. ¿Tú sabes lo que es eso? Es increíble, mírenlo. La Fuerza Aérea para capricho del PRM. Míralo ahí, supérate. Y eso que estamos supuestamente con una reforma fiscal. Este país tiene que llevárselo el diablo, ¿eh? Dame a grabar para allá. Están usando los recursos del Estado para cosas políticas. Esta es la ficha de la aeronave. Esta es la ficha de la aeronave. Esta es la ficha de la aeronave, miren ahí. 3033. La verdad es que, miren, hacer politiquería por hacer politiquería no es lo que más conviene al país. Nadie sabe si ella andaba, la funcionaria, en una misión oficial. Y yo le voy a decir una cosa. Este no es un país que está en guerra, donde se dejó de brindar una protección a una zona en un helicóptero de las Fuerzas Armadas. Los helicópteros de las Fuerzas Armadas pueden ser usados por el Estado, son del Estado dominicano. Y si yo no sé a qué fue esta señora Jiménez, a esa zona, debieron explicarlo porque estas imágenes han caminado ya bastante, con una campaña, como ya ustedes oyeron la boca de ese sujeto, que no tiene ningún contenido político. Usted pudo hacer ese reportaje y denunciar y preguntar a qué debemos su visita, usted está en campaña, pudo hacerlo, pero no. A veces nosotros lo que nos dedicamos a joder, pero por hoy concluimos. Gracias por su sintonía, les esperamos mañana como de costumbre a las 7 de la noche y mientras tanto yo les voy a recomendar que continúen ahí para que se informen con Dalia Grullón y su programa Sin Rodeos con Dalia. Buenas noches.